¿Alguna vez te has preguntado por qué el nombre de Jesús hace temblar al infierno y calma al mismo tiempo el corazón del justo? ¿Por qué ese nombre tiene el poder de hacer llorar a los más endurecidos y levantar del polvo al que pensó que todo estaba perdido? Y si te dijera que el nombre Jesús no es solo un nombre, sino una llave espiritual que contiene en sí misma una promesa eterna, una revelación divina y un misterio que muy pocos han llegado a comprender. Hoy quiero llevarte por un viaje al significado más profundo y revelador del nombre más pronunciado en la historia del mundo, Jesús. Un nombre que ha sanado cuerpos, liberado almas y transformado destinos. Pero también un nombre que, a pesar de ser tan conocido, guarda un secreto que cambiará la forma en que lo invocas a partir de hoy. Porque no se trata solo de cómo lo decimos, sino de cuánto entendemos quién se esconde detrás de ese nombre. En los próximos minutos descubrirás que hay una profecía, una intención celestial y un propósito eterno escondido dentro de cada letra de ese nombre santo. Y una vez que lo entiendas, algo en tu vida comenzará a alinearse con el cielo. Piensa por un momento, si ese nombre fue capaz de hacer retroceder a demonios, ¿qué podría hacer hoy en tu vida si realmente entendieras su significado? ¿Y si ese entendimiento fuera la clave para la liberación que tanto has estado esperando? ¿Y si el poder que necesitas para vencer esta etapa está justo ahí, en el nombre que repites todos los días sin saber lo que realmente estás declarando? Hoy vas a descubrir algo que podría cambiar para siempre tu forma de orar, tu forma de creer y hasta tu forma de adorar. Porque este no será un estudio superficial. Hoy el Espíritu Santo te mostrará algo profundo que ha estado oculto a los sabios, pero revelado a los que tienen hambre. Así que, antes de que empecemos, quiero invitarte a escribir en los comentarios esta frase, paz en Cristo. Sí, escribe paz en Cristo, como señal de que estás aquí por algo más que curiosidad. Escribe esa frase como acto de fe, como quien dice, estoy listo para entender lo que Dios quiere revelarme hoy. Y ya que estás aquí, quiero que también le des me gusta a este video. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú haces eso, estás ayudando a que este mensaje llegue a alguien más que necesita una palabra de vida. Estás sembrando fe sin siquiera salir de casa. Estás predicando con un clic. Felicidades por hacer eso, porque pocos entienden lo importante que es lo que tú estás haciendo ahora. Ahora dime algo, ¿ya te suscribiste? Si no lo has hecho, hazlo ahora, porque este canal no es solo un canal. Para muchos es una iglesia virtual. Es un lugar donde muchos vienen cuando sienten que no pueden más, cuando necesitan una voz que les recuerde que Dios sigue teniendo la última palabra. Aquí, cada video es un altar, y cuando tú te suscribes, estás levantando tu propia piedra en este altar de fe. Y por eso, antes de empezar el estudio de hoy, quiero recordarte algo muy importante. La penúltima enseñanza de hoy contiene una clave espiritual que puede desbloquear una bendición dormida en tu vida. Así que no te vayas hasta escucharla, porque quizás ahí está tu respuesta. Ahí está la señal que llevas semanas pidiéndole al cielo. Ahora sí, prepárate, porque lo que vamos a estudiar hoy no es solo etimología ni historia bíblica. Es una revelación que puede abrir tus ojos espirituales y hacerte entender que el nombre de Jesús no es una palabra, es una espada, una promesa, una puerta, un refugio. ¿Estás listo? Vamos a comenzar este estudio. Cuando hablamos del nombre Jesús, es común pensar en él como un nombre más, algo que simplemente se le asignó por decisión de María o de José. Pero en realidad, ese nombre no fue elegido por humanos, sino enviado directamente del cielo. Fue el mismo Dios quien lo determinó, quien lo entregó a través del ángel Gabriel, con un propósito profético y eterno.
En Mateo 1:21, el ángel le dice a José en sueños: «Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Esa frase no fue casual. Cada palabra es una declaración profética. El nombre Jesús proviene del hebreo Yeshua, que significa literalmente «el Señor salva» o «Yahvé es salvación». En otras palabras, Jesús no fue solo un título, fue una misión. No era un nombre común para un niño cualquiera, era una identidad celestial revestida en carne humana. Ahora imagina esto: cada vez que María llamaba a su hijo por su nombre, estaba declarando una promesa divina. Estaba diciendo: salvación, ven acá; Redentor, ven a comer; Salvador, te busco. ¡Qué poderoso! Porque no era solo un hijo, era el Salvador pronunciado en voz alta todos los días en un hogar sencillo en Nazaret. ¿Puedes ver la diferencia? Mientras otros padres nombraban a sus hijos con expectativas humanas, Dios nombró al suyo con una certeza eterna. Él no iba a intentar salvar, Él no iba a aspirar a redimir, Él vendría para cumplir, para vencer, para ejecutar una salvación que estaba escrita desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Dios le da un nombre a algo, ese nombre carga un poder irreversible. Mira cómo actúa Dios. Cuando quiso comenzar una nueva etapa en la vida de Abraham, le cambió el nombre a Abraham, padre de multitudes. Cuando Jacob luchó con el ángel, Dios le cambió el nombre por Israel, el que lucha con Dios. Porque el nombre en la Biblia no es solo un sonido, es una declaración espiritual, una asignación celestial. Entonces, cuando Jesús recibe su nombre, también recibe un decreto de autoridad espiritual. ¿Y sabes por qué esto debe importarte hoy? Porque muchas veces oramos en el nombre de Jesús sin entender el peso de lo que estamos diciendo. Decimos «en el nombre de Jesús» al final de una oración, como si fuera una fórmula mágica, un amén decorado, pero no reconocemos que estamos invocando a aquel que fue enviado desde el cielo con un nombre cargado de salvación eterna. Cada vez que pronuncias ese nombre, estás reconociendo la victoria de Dios sobre el pecado. Estás activando promesas que se establecieron desde los cielos. No estás hablando de un personaje histórico. Estás declarando: Yahvé ha venido a salvar. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Y ahora quiero que observes otro detalle precioso. El nombre Jesús en hebreo es muy similar al nombre Josué, Yehoshua. ¿Y qué hizo Josué en el Antiguo Testamento? Lideró al pueblo para entrar en la tierra prometida. Jesús es nuestro verdadero Josué. Él no solo nos saca de Egipto como hizo Moisés. Él nos introduce en la promesa, en el reposo, en la redención eterna. Jesús es el nombre que abre caminos, que derriba muros, que vence gigantes, que rompe cadenas. Por eso, cuando los demonios oían ese nombre en boca de los apóstoles, temblaban. Por eso, cuando Pedro dijo: «En el nombre de Jesús, levántate y anda», el cojo se levantó. No fue un acto mágico, fue una proclamación de autoridad. Y tú, cada vez que lo invocas con fe y con entendimiento, también estás entrando en esa autoridad. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Estás usando ese nombre con reverencia, con fe, con entendimiento, o por costumbre, por religión, por rutina? Porque el cielo no responde a fórmulas vacías, responde a corazones rendidos que entienden lo que declaran. Y si hasta hoy habías estado pronunciando Jesús como una repetición más, como una muletilla evangélica, hoy el Espíritu Santo quiere despertar en ti una nueva conciencia, una reverencia, una fe viva. Porque cuando entiendes lo que el nombre Jesús significa,
tu oración cambia, tu alabanza se transforma, tu vida entera empieza a caminar en otro nivel espiritual. Así que, si estás sintiendo algo en tu corazón ahora mismo, si esta palabra está ardiendo dentro de ti, es porque el Señor te está llamando a volver a enamorarte de ese nombre, a volver a confiar en ese nombre, a volver a caminar bajo la autoridad de ese nombre. Y antes de pasar al siguiente tópico, quiero pedirte algo. Escribe ahora en los comentarios: Jesús es mi refugio. Hazlo como una declaración pública, como un acto de honra, como un testimonio de que esta palabra está despertando tu espíritu. Al hacerlo, estarás sembrando fe, activando lo que has escuchado y, sobre todo, estarás recordándole a las tinieblas que tú sabes en quién has creído. Ya entendimos que el nombre Jesús no fue una elección humana, sino una asignación divina. También comprendimos que su raíz hebrea, Yeshua, encierra el poder de una promesa eterna, la salvación directa de parte de Dios a la humanidad. Pero ahora vamos más profundo. La Escritura no solo dice que su nombre es santo, la Biblia afirma con claridad que es el nombre sobre todo nombre. Y eso no es un simple título honorífico. Eso es una declaración espiritual con consecuencias celestiales, terrenales y eternas. En Filipenses 2, 9, 11, el apóstol Pablo escribe con convicción, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje no solo habla de honra, habla de jerarquía espiritual. Significa que no existe ninguna autoridad, ni en lo visible ni en lo invisible, que esté por encima de ese nombre. Ni gobiernos, ni enfermedades, ni doctrinas humanas, ni potestades espirituales, ni condenas pasadas, ni heridas emocionales. Nada está por encima del nombre de Jesús. Cuando Pablo dice que se doblará toda rodilla, no está diciendo que tal vez, está declarando que llegará el día, en el cielo y en la tierra, en que toda creación será obligada a reconocer quién es Él. Y lo más poderoso es que tú y yo no tenemos que esperar ese día para reconocer su señorío. Podemos hacerlo ahora. Podemos declarar con fe, con gozo, con entendimiento: Jesús es el Señor de mi vida. Y esa confesión, según Romanos 10:9, es lo que trae salvación a nuestra alma. ¿Ves cómo todo está conectado? El nombre de Jesús no es simplemente una etiqueta espiritual. Es una corona invisible que el Padre le otorgó después de que Él se humilló, se vació a sí mismo, se hizo siervo, obedeció hasta la muerte y resucitó con gloria. Por eso ese nombre tiene tanto poder, porque fue forjado en obediencia, en amor, en sangre y en resurrección. Ahora quiero que pienses en esto. Si tú dices ser cristiano, no representas solo una doctrina, un culto dominical o una denominación. Tú llevas en tu boca, en tu testimonio y en tus decisiones el nombre más alto que existe. Y eso no es poca cosa. Cuando hablas con la verdad de ese nombre. Cuando decides con la humildad de ese nombre. Cuando enfrentas una tormenta, ¿recuerdas el poder que habita en ese nombre? Porque hay quienes conocen el nombre, pero no se sujetan a su autoridad. Hay quienes lo pronuncian, pero no viven como si Él fuera verdaderamente su Señor. Y aquí es donde muchos se equivocan. Jesús no vino a ser una opción espiritual, vino a ser el centro. No vino a ofrecer una alternativa, vino a establecer un reinado. Por eso el enemigo odia tanto ese nombre, porque sabe que cada vez que se menciona con fe, con convicción y con verdad, algo se sacude en el mundo espiritual. Cuando tú pronuncias Jesús con reverencia, los ángeles se movilizan, el enemigo retrocede, la atmósfera cambia y tu espíritu encuentra descanso.
¿Has notado cómo hay ambientes que se sienten pesados, cargados, hostiles, y basta con decir Jesús para que todo comience a calmarse? No es imaginación, es realidad espiritual, porque donde se pronuncia ese nombre con fe, hay protección. Donde se clama ese nombre con lágrimas, hay consuelo. Donde se canta ese nombre con adoración, hay presencia. Y donde se proclama ese nombre con autoridad, hay victoria. Y tú tienes acceso a todo eso, solo con entender quién es Él y vivir a la altura de su nombre. Entonces, no permitas que ese nombre se vuelva rutina en tus labios, que no se vuelva automático en tus oraciones, que no lo digas solo porque aprendiste que así se ora. Decláralo con fe, decláralo con temor de Dios, decláralo como quien sabe que está mencionando el nombre que está por encima de todo lo que existe. Y antes de continuar con la siguiente revelación, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios esta frase: el nombre de Jesús es mi escudo. Decláralo con tu boca y con tus manos. Escríbelo como testimonio, como adoración pública, como expresión de gratitud. Hazlo sabiendo que este no es un nombre común, es un nombre que protege, que guía, que reina, y hoy tú decides vivir bajo la cobertura de ese nombre eterno. Hemos hablado del origen celestial del nombre de Jesús, de su significado profundo como Yahvé salva, y de su lugar exaltado como nombre sobre todo nombre. Pero hay una dimensión más que necesitamos explorar: el poder liberador que emana de ese nombre. Y es aquí donde muchos creyentes aún no han despertado. Porque una cosa es saber que Jesús salva, otra es creer que su nombre tiene poder. Pero una muy distinta es vivir bajo la realidad de que su nombre rompe cadenas. En Marcos 5 encontramos uno de los episodios más impactantes del ministerio de Jesús. Un hombre poseído por una legión de demonios, atado con cadenas, aislado en los sepulcros, desgarrando su carne, sin descanso, sin paz, sin esperanza. Y entonces Jesús llega. No hizo falta un largo discurso, no hizo falta una ceremonia. El hombre corrió y se postró ante él. Y los demonios, al ver a Jesús, clamaron suplicando que no los expulsara. ¿Por qué? Porque reconocieron el poder del nombre que portaba. Aún antes de que los apóstoles entendieran la totalidad de su autoridad, las fuerzas del mal ya sabían que el que estaba delante de ellos no era un rabino más. Era el Hijo del Altísimo, cuyo nombre estaba escrito en la eternidad como la única puerta de escape para los oprimidos. Y si en ese momento, con una sola palabra, Jesús hizo que salieran miles de demonios de aquel hombre, ¿qué no podrá hacer hoy en tu vida, en tu casa, en tu familia, si invocas su nombre con fe? Muchas personas cargan cadenas invisibles, no viven entre sepulcros, pero duermen con tristeza, despiertan con ansiedad, caminan con miedo, cargan culpas pasadas que los persiguen, y aunque van a la iglesia y oran y cantan, no han sido liberadas, porque usan el nombre de Jesús sin entender su poder para romper lo que otros no pueden ver. Pero hoy, el Espíritu Santo te está despertando, te está mostrando que el mismo Jesús que liberó al Gadareno vive y reina, y su nombre sigue trayendo libertad a los que creen. Y tú no necesitas rituales, ni fórmulas, ni intermediarios, solo necesitas fe, fe suficiente para decir: Jesús, rompe mis cadenas. Fe suficiente para clamar: Jesús, entra en mi tormenta y háblale a mi caos. Porque cuando invocas ese nombre con sinceridad, el cielo responde y el infierno se calla. En Hechos 16 vemos otro ejemplo. Pablo y Silas estaban en prisión, golpeados, encadenados, con los pies sujetados en el cepo. ¿Y qué hicieron? Cantaron himnos a Dios. No se quejaron, no maldijeron, cantaron. Y el resultado fue un terremoto. Las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron.
¿Te has detenido a pensar que ese terremoto no fue natural? Fue espiritual. Fue la respuesta del cielo al poder invocado en medio del dolor. Ellos no solo mencionaron el nombre de Jesús, lo creyeron, lo honraron, se refugiaron en Él. ¿Y tú? ¿Estás listo para vivir esa libertad? Porque hay muchos cristianos que oran, pero no sueltan, que claman, pero no creen, que repiten Jesús, pero no confían en que Él puede arrancar de raíz lo que los ha esclavizado durante años. Hoy te pregunto, ¿estás dispuesto a confiar en ese nombre para que arranque de ti lo que ni tú sabes cómo nombrar? ¿Estás dispuesto a dejar que Jesús entre a tu zona más rota, más escondida, más avergonzada y la transforme? Porque no hay adicción que resista su nombre, no hay trauma que no tiemble ante su presencia, no hay herida que no empiece a sanar cuando ese nombre es pronunciado con lágrimas de fe. Él no vino a decorarte por fuera, vino a liberarte desde lo más profundo. Y su nombre no es un talismán, es una espada que corta cadenas invisibles, es una llave que abre puertas que tú creías selladas para siempre. No sigas viviendo como si Jesús fuera un concepto. Él es real, su nombre es real, y está esperando que tú lo invoques desde el corazón. Así que antes de avanzar, quiero invitarte a que hagas algo valiente. Escribe en los comentarios: Jesús, rompe toda cadena en mí. Sí, escríbelo, no como frase decorativa, sino como un clamor del alma. Decláralo públicamente, porque a veces el primer paso de una liberación comienza cuando dejas de callarte lo que llevas dentro. Hazlo ahora, y verás cómo el poder del nombre de Jesús no es solo para contar historias bíblicas, es para vivir milagros hoy, aquí, ahora. Uno de los aspectos más conmovedores y poderosos del nombre de Jesús es su capacidad para sanar no solo cuerpos, sino también corazones, mentes y memorias. Cuando Jesús caminaba por los pueblos, la enfermedad se estremecía al escuchar su voz, pero más allá de los milagros visibles, había algo en ese nombre que transformaba lo invisible. En el Evangelio según Marcos 10:46-52, leemos la historia de un ciego llamado Bartimeo, un hombre sin visión física, pero con una fe que veía más allá de los que tenían ojos sanos. Y cuando Jesús pasaba cerca, él no gritó simplemente «Rabí» o «Maestro». Gritó «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y al invocar su nombre, algo se activó en el mundo espiritual. La multitud intentó silenciarlo, como muchas veces ocurre cuando nuestra fe comienza a gritar por encima del ruido de los demás. Pero él gritó aún más fuerte, porque sabía que si ese nombre lo escuchaba, su vida no volvería a ser la misma. Jesús se detuvo, no porque fuera interrumpido, sino porque fue invocado. Y al oír su nombre clamar desde la fe, respondió con una sanidad completa. Bartimeo no solo recuperó la vista, recuperó su dignidad, su rumbo, su identidad, porque cuando invocas el nombre de Jesús desde tu herida más profunda, Él no solo sana el síntoma, Él va a la raíz. Y así como sanó a Bartimeo, también tocó al leproso, al paralítico, a la mujer del flujo de sangre, al siervo del centurión, a la suegra de Pedro. Y en cada uno de esos milagros no hubo magia ni manipulación, solo un encuentro entre la necesidad humana y el poder sobrenatural del nombre que salva. ¿Y qué ocurre hoy? Muchos creen que esos milagros quedaron en los evangelios, que ese poder ya no opera, que ese nombre ha perdido fuerza. Pero el Espíritu Santo te recuerda hoy que el poder no está en la página, está en el nombre, y ese nombre sigue vivo. Quizás no tengas una enfermedad física, pero hay algo dentro de ti que necesita ser sanado. Una ansiedad que no cede, una culpa que te consume, un recuerdo que no te deja dormir, una tristeza que no se explica, un dolor que nadie ve.
Y mientras luchas con eso en silencio, te preguntas, ¿dónde está el poder de Jesús para mí? Y hoy te digo, está donde siempre ha estado, esperando que lo invoques con fe. No se trata de una fórmula, no se trata de una oración repetida, se trata de que le digas con el corazón roto, Jesús, sáname. Y entonces, cuando su nombre sea pronunciado con humildad y rendición, Él no pasará de largo, se detendrá, te mirará y hará lo que nadie más pudo hacer, porque su nombre no es solo para adoración, es también para restauración. Muchos no entienden que Jesús no vino solo a morir por los pecados. Vino a devolvernos lo que la vida nos quitó. Vino a recoger los pedazos rotos del alma. Vino a soplar vida donde solo había ruinas. Él no es un médico que receta y se marcha. Es el sanador que se queda, que abraza, que camina contigo mientras cicatriza tu alma. Y si tú hoy estás escuchando este mensaje, no es por casualidad. Dios está usando este momento para recordarte que el nombre de Jesús no es una historia antigua. Es la medicina que tu corazón ha estado esperando. Es la voz que calma tu angustia. Es la mano que limpia tus heridas. Es la esperanza que aún no se ha apagado. Entonces, no dejes que este momento pase como otro video más. No apagues esta palabra con indiferencia. Haz algo al respecto. Da un paso. Responde. Clama. Y por eso, antes de seguir, quiero que escribas algo en los comentarios. No para mí, no por obligación, sino como una expresión de fe. Escribe, Jesús, toca lo que nadie más puede sanar. Sí, escríbelo con reverencia. Escríbelo como quien entiende que hay cosas que solo Él puede restaurar. Hazlo como acto de rendición, porque cuando lo haces, estás abriendo una puerta al cielo, una puerta que solo puede abrirse con una llave, el nombre de Jesús. Hasta ahora hemos comprendido que el nombre de Jesús salva, libera, sana y tiene autoridad suprema. Pero hay una dimensión más profunda y muchas veces olvidada. El nombre de Jesús es también el nombre que intercede por ti ante el Padre día y noche. No se trata solo de lo que hizo en la cruz, sino de lo que sigue haciendo en el cielo, porque la obra de Jesús no terminó en la resurrección. Hoy, Él está vivo y está hablando tu nombre delante del trono de Dios. Romanos 8:34 lo dice claramente. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Puedes imaginarlo? Mientras tú oras con palabras temblorosas, mientras tus pensamientos se enredan, mientras no sabes cómo explicar lo que sientes, hay una voz perfecta que intercede por ti con autoridad, con amor, con compasión. Y esa voz es la del Hijo, aquel cuyo nombre es más que suficiente para abrir los cielos. Porque Jesús no intercede como un simple mensajero. Intercede como quien lleva las marcas de tus pecados, como quien conoce tu alma, como quien pagó por ti con su propia sangre. Y lo hace no solo cuando oras, lo hace cuando lloras en silencio. Lo hace cuando fallas y no sabes cómo volver. Lo hace cuando te sientes indigno. Intercede cuando estás fuerte y también cuando estás roto. Y cuando el enemigo te acusa, cuando el infierno susurra tus fracasos, cuando tu conciencia te condena, el nombre de Jesús se levanta como escudo, como defensa, como argumento suficiente ante el trono de justicia. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él vive para interceder. Eso significa que su propósito actual es recordarle al cielo que tú tienes redención, que tú tienes cobertura, que tú tienes gracia, y si tú has creído en su nombre, entonces no caminas solo.
No enfrentas la vida abandonado, no subes al altar como quien no tiene ayuda. Hay un intercesor eterno que lleva tu causa delante del Padre, y ese intercesor no falla, no se cansa, no se distrae. Él no olvida tus lágrimas, Él no minimiza tu dolor, Él no ignora tus luchas. Él las lleva ante el Padre y dice, por Él morí, por ella entregué mi vida, no los dejes solos. ¿Te das cuenta de la profundidad de esto? Muchos creen que orar en el nombre de Jesús es una fórmula, pero no lo es. Es un acto espiritual que conecta tu petición con la intercesión eterna del Hijo. Cuando oras en su nombre, estás activando una conexión directa entre tu necesidad y la voluntad del cielo. Estás entrando en la sala del trono con una llave autorizada. Y no importa si tus palabras son torpes, no importa si no sabes cómo expresarlo. Cuando dices en el nombre de Jesús, el cielo entiende, porque no estás hablando en tu nombre, estás hablando en el nombre del que venció. Y si eso no te hace sentir amado, cuidado y acompañado, entonces necesitas detenerte un momento y dejar que esa verdad penetre en tu corazón. Jesús no solo murió por ti, Él vive por ti, Él intercede por ti, Él cree en ti, y su nombre es tu mayor argumento ante el cielo. Así que cuando el enemigo te diga que no mereces orar, recuerda, no oras en tu nombre, oras en el nombre que abrió el velo, oras en el nombre que no puede ser rechazado, oras en el nombre de Jesús. Y por eso quiero pedirte algo. Quiero que dejes testimonio de esta verdad, no por rutina, sino como una declaración de fe. Escribe en los comentarios, Jesús intercede por mí. Sí, escríbelo, porque al hacerlo, estás recordándole a tu alma quién está a tu favor. Y estás dándole gracias a aquel cuyo nombre te defiende cuando tú ya no tienes palabras. Hasta ahora hemos visto que el nombre de Jesús salva, libera, sana e intercede. Pero hay una verdad más alta que sostiene todas las demás. El nombre de Jesús tiene autoridad sobre la muerte. No es solo un símbolo de esperanza, no es solo una inspiración emocional, es una realidad espiritual. Jesús venció la muerte, y su nombre la sigue venciendo cada día. Muchos creyentes conocen esta verdad, pero no la viven con profundidad. Dicen, Jesús resucitó, como si fuera una línea más del credo. Pero no se detienen a meditar en lo que eso significa para su presente, su futuro y su eternidad. Jesús no es recordado como un mártir, es proclamado como un vencedor, y su victoria no fue solo espiritual, fue total. Él no salió herido del sepulcro, salió glorificado. Mira cómo lo describe el libro de Apocalipsis. En el capítulo 1, versículo 18, Jesús dice, Yo soy el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves. Eso quiere decir que no hay tumba que lo retenga. No hay condena que lo encadene. No hay oscuridad que lo apague. Y si ese nombre tiene el poder de vencer a la muerte, entonces no hay noche tuya que Él no pueda iluminar. No hay pérdida que Él no pueda redimir. No hay final que Él no pueda transformar en nuevo comienzo. Porque Jesús no solo resucitó, Jesús es la resurrección, y su nombre lleva dentro de sí la promesa de vida eterna. Cuando Marta lloraba por su hermano Lázaro, Jesús no le dio un sermón. Le dijo una sola cosa, yo soy la resurrección y la vida. Y luego le hizo una pregunta que hoy te repite a ti. ¿Crees esto? Porque esa es la verdadera fe. No solo creer que Jesús existió, sino creer que su nombre sigue venciendo la muerte en todas sus formas. Muerte no es solo el final del cuerpo. Muerte es el miedo que paraliza. Muerte es la culpa que no deja avanzar. Muerte es el trauma que aún te gobierna. Muerte es todo lo que te roba la vida abundante que Dios te prometió.
Pero si Jesús venció la muerte, entonces tú puedes vivir sin cadenas, sin sombras, sin terror. Puedes caminar con seguridad. Puedes mirar el mañana sin temor. Puedes hablar de tu pasado sin vergüenza. Puedes cerrar los ojos por la noche sabiendo que estás cubierto por aquel que venció lo invencible. Y aquí hay algo que debes comprender profundamente. Cada vez que pronuncias el nombre de Jesús, estás declarando que la muerte no tiene la última palabra. Estás recordando que tú le perteneces al que vive para siempre. Estás anunciando que hay esperanza más allá del dolor, que hay propósito más allá del sufrimiento, que hay vida más allá del sepulcro. Por eso los discípulos no temieron entregar su vida. No les asustaba el martirio, ni la cárcel, ni la cruz, porque sabían que habían sido marcados por un nombre que trasciende la tumba, y ese mismo nombre es el que tú tienes hoy, el mismo que invocas en tus oraciones, el mismo que susurras en tus noches de angustia, el mismo que cargas sobre tu vida, aunque muchas veces lo olvides. Por eso no tienes que temer, no a la muerte, no a la soledad, no al abandono, porque el nombre de Jesús es tu garantía de que nada termina donde parece que todo acaba. Él es tu alfa y también tu omega. Él es el principio y sigue siendo el final. Y aun cuando tus fuerzas se agoten, su nombre seguirá pronunciándose en el cielo como defensa a tu favor. Y si eso no te llena de esperanza, si eso no enciende una luz en tu interior, entonces necesitas detenerte y volver a mirar a la cruz. No como símbolo de derrota, sino como puerta abierta hacia la eternidad. Jesús murió, sí, pero nadie le quitó la vida, Él la entregó y la tomó de nuevo, y por eso el nombre de Jesús no es un nombre muerto, es un nombre vivo, un nombre eterno, un nombre invencible, y si estás en Él, también tú eres más que vencedor. Así que antes de continuar, quiero pedirte que dejes un testimonio de esta verdad. Escribe ahora en los comentarios esta frase: en Jesús, la muerte ya no tiene poder sobre mí. Hazlo como declaración de fe. Hazlo como quien entiende que vive bajo la cobertura del nombre que venció la muerte. Hazlo como quien sabe que ese nombre sigue abriendo caminos, incluso cuando todo parece perdido. Hay algo aún más profundo en el nombre de Jesús que muchas veces pasa desapercibido. Su nombre no solo tiene poder para sanar, liberar, salvar, interceder y vencer la muerte, sino que también tiene poder para transformar por completo tu identidad. Cuando Jesús se cruza en el camino de alguien, esa persona jamás vuelve a ser la misma. No se trata de una simple mejora. No es una rehabilitación, es una transformación total del ser. Y lo más poderoso es que todo empieza con el nombre. Jesús llama a las personas por su nombre, pero después les entrega uno nuevo en el cielo. Fíjate en cómo lo hizo con Simón, un pescador impulsivo, inestable, emocional. Pero cuando Jesús lo miró, no solo vio lo que era, vio lo que llegaría a ser. Y por eso le dijo: tú eres Simón, pero te llamarás Pedro. Pedro significa piedra. Y ese cambio no fue poético, fue profético. Fue Jesús diciendo: sé quién eres hoy, pero te declaro en lo que te convertirás. Eso es lo que su nombre hace. Declara lo invisible, habla de lo que aún no es como si ya fuera, transforma lo roto en base firme, transforma lo inseguro en valiente. Y eso no pasó solo con Pedro, pasó con Saulo, el perseguidor, a quien Jesús convirtió en Pablo, el apóstol. Pasó con María Magdalena, conocida por su pasado, hasta que su nombre quedó ligado a la resurrección. Pasó con la mujer samaritana, escondida, herida, aislada, que se convirtió en la primera evangelista de su ciudad. Y todo comenzó cuando escuchó su voz, cuando entendió con quién estaba hablando, cuando se dio cuenta de que no era un hombre común el que le pedía agua, sino el Mesías que podía darle vida.
Eso es lo que ocurre cuando te encuentras con Jesús. Él no te llama por tus errores, te llama por tu propósito. Él no te recuerda lo que hiciste, te revela para qué fuiste creado. Él no te etiqueta como el mundo lo hace. Él te nombra según su plan eterno. ¿Y tú, cómo te has estado nombrando a ti mismo últimamente? ¿Has repetido frases como no soy suficiente, soy un fracaso, no tengo valor, siempre voy a ser así? Porque si esas frases han salido de tu boca, necesitas escuchar el nombre que Jesús pronuncia sobre ti. Él no te llama por tu pasado, Él no te llama por tu vergüenza, Él no te llama por tus caídas. Él te llama por lo que fuiste diseñado a ser en su presencia, y su nombre tiene el poder de cambiar el tuyo. Él puede tomar a alguien con historia de traición y convertirlo en testigo fiel. Puede tomar a una mujer marcada por el rechazo y convertirla en madre de naciones. Puede tomar a un hombre con un pasado de violencia y hacer de él un instrumento de paz. Pero todo comienza cuando aceptas el poder de su nombre sobre el tuyo. Y aquí hay algo que debes entender profundamente. Tu identidad no está definida por tus heridas, sino por aquel que te creó. Y cuando Jesús te llama, nada ni nadie puede seguir llamándote igual. No importa si tu familia te etiquetó con desprecio. No importa si tu historia está llena de fracasos, no importa si tu propia mente te sabotea todos los días. El nombre de Jesús es más fuerte que todo eso. Y cuando decides creer en Él, algo en ti empieza a ser restaurado desde adentro. Él te da un nuevo corazón, un nuevo pensamiento, un nuevo espíritu, y con eso, un nuevo nombre en el cielo. Apocalipsis 2:17 dice, al que venciere, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ese es el nivel de transformación que su nombre provoca. Uno tan profundo, tan eterno, que ni siquiera tiene palabras humanas para describirse por completo. Y tú estás en ese proceso. Aun si no lo ves, aun si no lo sientes, si te has rendido al nombre de Jesús, entonces Él ya está trabajando en tu identidad, ya está llamándote por lo que serás, ya está viendo en ti lo que el mundo aún no puede reconocer. Así que hoy, no permitas que nadie defina tu nombre, ni tu pasado, ni tu miedo, ni tus errores, ni tu historia familiar. El único que tiene autoridad para nombrarte es aquel que te diseñó, y su nombre es Jesús. El nombre que transforma esclavos en libres, pecadores en santos, culpables en perdonados y olvidados en escogidos. Por eso, antes de pasar al próximo bloque, quiero invitarte a hacer una declaración poderosa. Escribe en los comentarios, Jesús me dio un nuevo nombre. Hazlo con fe, hazlo como acto de honra. Hazlo como señal de que estás entendiendo que el nombre que invocas es también el nombre que transforma tu vida. Hay un misterio glorioso escondido en el nombre de Jesús que muchas veces pasa desapercibido incluso entre los creyentes más fervientes. Su nombre no solo opera en la tierra ni solo en el cielo. Su nombre une ambos reinos en un solo acto de redención. Cuando invocamos su nombre, estamos tocando algo eterno desde lo temporal, algo celestial desde lo humano. Porque Jesús no es un concepto espiritual que flota en la abstracción teológica. Jesús es el puente vivo entre Dios y el hombre, y su nombre es la cuerda invisible que conecta la eternidad con nuestro presente más frágil. 1 Timoteo 2:5 lo dice de manera directa. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese mediador tiene un nombre, y ese nombre no es simbólico ni limitado. Es el único capaz de llevar nuestras oraciones más sinceras al oído del Padre. Es el único capaz de traer respuestas celestiales a nuestras angustias terrenales. Cuando oras en el nombre de Jesús,
No estás lanzando palabras al aire. Estás entregándolas a aquel que camina por los pasillos del cielo con la autoridad de un hijo amado. Estás elevando tu clamor por un canal que no puede ser bloqueado, y por eso su nombre trasciende idiomas, culturas, religiones, fronteras, siglos, porque es el único nombre que fue sellado con sangre y ratificado con resurrección. La humanidad ha intentado construir puentes hacia lo divino por siglos, filosofías, sacrificios, templos, mandamientos, religiones, pero ninguno fue suficiente, hasta que vino Jesús, y en su nombre lo eterno tocó lo humano, y lo imposible se volvió posible. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y eso no fue solo un acto físico, fue una señal eterna de que ya no habría separación entre Dios y el hombre, porque en su nombre el acceso fue restaurado. Hoy puedes entrar al lugar santo, no porque seas perfecto, sino porque vas acompañado de un nombre que abre puertas que antes estaban cerradas. Un nombre que no solo es santo, sino amado en los cielos. Un nombre que los ángeles reverencian. Un nombre ante el cual el infierno retrocede. Un nombre que el Padre escucha con agrado. ¿Entiendes lo que eso significa para ti? Significa que no necesitas intermediarios humanos. No necesitas rituales vacíos. No necesitas cargar una máscara de religiosidad para ser escuchado. Lo único que necesitas es fe en el nombre de Jesús, porque ese nombre tiene respaldo eterno. Ese nombre carga en sí mismo todo el cielo. Ese nombre fue pronunciado por Dios mismo antes de la fundación del mundo, y ese nombre fue entregado a ti como herencia. Jesús lo dijo en Juan 14:13-14, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¿Puedes ver la magnitud de esta promesa? No es un juego, no es una superstición, es una realidad sellada por aquel que no miente. Cuando oras en su nombre, el cielo escucha. Cuando declaras su nombre, la atmósfera cambia. Cuando te aferras a su nombre, lo imposible empieza a temblar. Porque ese nombre no es cualquier nombre. Es el nombre que une los cielos con la tierra. Es el nombre que trae al Padre a tu lado. Es el nombre que transforma tu habitación en un lugar santo. Y si tú supieras el peso espiritual que se activa cada vez que lo pronuncias con fe, no volverías a usarlo a la ligera. Lo declararías con reverencia, con pasión, con lágrimas. Lo usarías como quien sabe que está abriendo los cielos. Muchos creyentes viven como si sus oraciones no tuvieran impacto, como si sus súplicas no pasaran del techo, como si estuvieran hablando con la pared. Pero eso ocurre cuando olvidamos que su nombre es el canal directo con el Padre. Jesús no dejó su nombre en la tierra como recuerdo, lo dejó como acceso, como camino, como puente, y tú puedes caminar por ese puente cada día, en la oración, en la adoración, en tu trabajo, en tu dolor, en tu gozo. Donde sea que lo invoques, su nombre une lo que estaba separado. Lo visible con lo invisible, lo humano con lo divino, lo caído con lo eterno. Por eso, antes de pasar al último bloque, quiero invitarte a que dejes una declaración de fe escrita. Una frase que muestre que entiendes lo que su nombre significa en tu vida diaria. Escribe en los comentarios: en el nombre de Jesús, el cielo se une a mi realidad. Hazlo sabiendo que este nombre no es solo para los domingos, es para vivirlo cada día, es para caminar bajo su autoridad, conectado con el cielo y firme sobre la tierra. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo muy importante. Muy pocas personas terminan un video como este. La mayoría se distrae, se rinde, se marcha antes de recibir lo más valioso. Pero tú te quedaste.
Y eso significa que estás buscando algo más que información. Estás buscando revelación, estás buscando a Dios. Y déjame decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Quien busca sinceramente al Señor no se queda sin respuesta. Quien honra el nombre de Jesús recibirá honra del cielo. Hoy hemos caminado juntos a través de un nombre que ha cambiado naciones, corazones y eternidades. Un nombre que no puede ser silenciado, un nombre que no puede ser derrotado, un nombre que venció al infierno y se sienta ahora a la diestra del Padre. Jesús. Ese nombre no solo debe ser pronunciado, debe ser creído, respetado, vivido, amado, defendido. Jesús no es una figura histórica que admiramos desde lejos. Es el Señor que camina a tu lado. Es el Salvador que intercede por ti. Es el sanador que conoce tu dolor. Es el Hijo que se dio por ti. Y si todo lo que has escuchado en este video ha tocado tu corazón, si has sentido que Dios te ha hablado hoy, entonces no guardes esto solo para ti. No te quedes con esta verdad encerrada. Comparte este video con alguien que lo necesite. Difunde la palabra. Sé parte del eco del reino. El nombre de Jesús no fue dado para ser escondido. Fue entregado para que lo proclamemos en voz alta, en las plazas, en las casas, en los hospitales, en los desiertos. Este canal existe con un solo propósito: que la presencia de Dios alcance a cada corazón que lo anhela. Que el mensaje de salvación llegue hasta el último rincón donde aún alguien clama en silencio. Y por eso necesito que no te vayas sin hacer lo siguiente. Primero, escribe en los comentarios esta frase como prueba de que llegaste hasta el final. Su nombre cambió mi manera de orar. Hazlo como testimonio. Hazlo como señal. Hazlo para que sepamos quiénes son los escogidos que están caminando con nosotros hasta la última palabra. Segundo, suscríbete al canal. Sí, lo digo con claridad. No porque necesitemos un número, sino porque necesitamos una familia espiritual unida que mantenga encendida la llama. Si tú crees en este contenido, si tú sientes que este mensaje vino del cielo, entonces únete. Participa. Sé parte de lo que Dios está haciendo a través de esta plataforma. Suscribirte no es solo un clic. Es una declaración de compromiso. Es decir, yo quiero seguir recibiendo palabra. Yo quiero crecer. Yo quiero seguir oyendo la voz de Dios en medio del ruido. Y si ya estás suscrito, te felicito. Eres parte de una generación que no se conforma con lo superficial. Una generación que busca con hambre la profundidad de la palabra. Tercero, dale me gusta a este video. No por vanidad, sino porque cada vez que tú haces eso, YouTube lo muestra a alguien más. Y podrías estar salvando un alma sin siquiera saberlo. Podrías estar llevando la luz del nombre de Jesús a alguien que hoy está a punto de rendirse. Comparte este video en tus grupos, en tu familia, en tu comunidad. Haz que este mensaje cruce fronteras. Haz que el nombre de Jesús sea oído en más lugares. Y ahora, antes de que cierres este video, te invito a que te quedes un momento en silencio. Escucha la música que queda. Permite que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu corazón. No te apresures a apagar lo que Dios empezó. Quédate unos minutos quieto y dile al Señor algo sencillo. Gracias por tu nombre. Nada más, eso basta. Porque quien agradece, retiene. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por honrar este espacio. Gracias por buscar a Jesús. Y recuerda, su nombre sigue teniendo poder. Y ese poder ahora vive en ti. Este video es una producción completamente original y de autoría propia. Cada palabra fue escrita con oración, con reverencia y con propósito.
Gracias por formar parte de esta comunidad donde la gloria no es para nosotros, sino para aquel cuyo nombre está sobre todo nombre, Jesús.